Hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Es el primer congreso hispano en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la cuántica y en particular la neurociencia sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, algo que yo no tenía demasiado presente o demasiada importancia para mí, pero que la tiene y muchísimo, es qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz haciendo lo que nos apasiona. ¿Y por qué no lo tenía demasiado en cuenta? Hasta que caí en la conclusión de que era muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de recibir el primer sueldo, el primer salario de jovencitos, y entonces tenemos los sueños allá arriba y de repente vemos el salario y ¿qué hacemos? En lugar de decir este negocio no vale, esta herramienta no me vale, no, cogemos y bajamos el nivel de sueños en línea al nivel del salario que estamos cobrando. Eso, ¿sabes cómo se llama? Eso se llama un suicidio emocional. ¿Por qué? Porque estás cambiando tu felicidad por una cantidad de dinero. Y eso es una verdadera locura. Por eso lo tengo en cuenta ahora. Hoy tenemos con nosotros, para mí es un verdadero placer y un honor, a Francis Lamadrid. Francis Lamadrid ha participado en muchísimos eventos, es conocida, muy conocida por su filosofía de transmutar los metales pesados en oro, que es como ella misma lo dice, me encanta esa expresión, y en sí dice que su misión es la de ayudar a las personas a desarrollar su potencial a través de la alquimia, la transmutación de metales pesados en oro, quizás se refiera a de emociones o pensamientos pesados en pensamientos livianos en oro. Dice que nuestra realidad es tan moldeable como la plastilina, solo que hay que aprender a hacerlo y la brújula es el amor. Dice que fue una niña rebelde en el sentido de que no validaba las cosas que decían los mayores, le gustaba buscar información por su cuenta y hallar sus propias respuestas, y a temprana edad descubrió que si no hacía frente a lo que le daba miedo, estaría cada vez más empequeñecida, así que aprendió a dar pasos aunque sintiera miedo. Realmente importante, eso es básico. Ello le llevó a reivindicarse y a reinventarse muchas veces en su vida y a empezar de cero, incluso a pesar de la enfermedad, porque cuando cumplió los 30 años le diagnosticaron un cuadro severo de fibromialgia, que según la ciencia no tiene curación, y dice que esta vivencia le ayudó a crecer muchísimo, gracias a su facilidad para cuestionar las verdades absolutas, incluso la de los médicos, sanó de la fibromialgia y sigue aquí hecha un brazo de mar, como dice ella. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, curso práctica de Jurídica del Colegio de Abogados de Santander, curso de Oratoria y Técnicas de Negociación, curso de Técnicas Tributarias de Asesoría Fiscal, curso de Creación y Gestión de Empresas para Emprendedores de ESINE, curso de Magia Natural con el maestro José Luis Nuac, primer nivel de método Yuen, en fin, Reiki, sanación, registros acásicos de David Topi, All Emotions con Tania Hernández, biomagnetismo, par biomagnético, en fin, PNL. Bueno, os podía estar contando luz pura en esencia mágica, seminarios sobre física cuántica, increíble el currículum que tiene. Y yo siempre, cuando surge esto, como sé el hábito de la gente, que es, me gustaría ser como Francis Lamadrid. Fíjate lo que tiene. No. Yo digo, bueno, ¿quién es Francis Lamadrid? ¿Qué es lo que de verdad importa? No lo que ha conseguido ya, que eso es facilísimo para todos, sino cómo fue ese inicio con todo eso de la enfermedad, con ese desacople, por lo que veo, de tú como niño a este mundo de adultos. ¿Quién es Francis Lamadrid? Hola, Juan. Bueno, vamos a ver. Me ha arrancado así como un poco como si fuera un poco de risa, cuando de estar en la parte, digamos, académica, de licenciada en Derecho, curso de práctica jurídica,
derecho financiero, tal. De repente saltamos a la magia natural, a los registros akáshicos y a todo, al Reiki, etcétera, que era como curioso, ¿no? Y me hizo así como un poco de gracia. Bueno, pues como tú bien has apuntado un poco en esa presentación, por mi, digamos, configuración, la programación que traigo, siempre me hizo cuestionarme el que las cosas eran así y no hay más que hablar desde niña. Gracias a Dios. Eso me ha hecho ser una buscadora de toda la vida, no darme nunca por vencida con lo que me cuentan los de afuera, quiero decir, las llamadas autoridades. Era como, tengo que experimentarlo, tengo que estar, o sea, esa convicción que te nace cuando tienes una experiencia y dices, es que tengo la certeza, ¿verdad? Como bien apuntaste también, mi encuentro con la enfermedad supuso también un importante despertar para mí. Y bueno, lo que actualmente comparto es que la vida es alquimia. O sea, y nuestro potencial, que es ilimitado, es increíble, infinito, porque somos, y de eso vamos a hablar después, lo que somos, porque tenemos que resignificar lo que somos, pero es que todos somos alquimistas. Entonces, mi propósito y misión de vida es compartir esta maravillosa tecnología o potencial humano que tenemos. Me parece realmente apasionante el comienzo, porque además yo estoy muy de acuerdo contigo y sí que me gustaría aclarar una cosa, es tu tiempo, pero me gustaría puntillar una cosita que sé que seguro que va a ser, o sea, a veces la gente, las personas se vuelven un poco, le dan muchas vueltas a la cabeza, oye, es que esto del alma, esto de la conciencia, esto del espíritu, esto de la cuántica, que esto es todo eso, ¿qué lío es este? Y yo lo que quiero apuntillar, y creo que tú vas a estar, es una cosa muy sencilla, y olvidémonos ya de todo lo demás. La cuántica se diferencia de la ciencia tradicional en que la cuántica dijo, somos onda y partícula a la vez. Me explico. Somos materia y energía a la vez. La materia desaparecerá con el tiempo, pero la energía perdurará. Nómbrala como te dé la gana, pero pongámonos ya de acuerdo. Somos materia y energía a la vez. ¿Es cierto así? Sí. Vamos a ver, a partir de que se empezaron a descubrir esos comportamientos de ciertas partículas subatómicas, de cómo funcionan los electrones, que no había una necesidad, es decir, la física de Newton, la física clásica, se caracteriza porque si tú tienes la masa de un objeto y la tiras desde la parte, digamos, de una azotea, de arriba de un edificio, sabiendo que la fuerza de gravedad atrae con tal, la fuerza es una conocida, conozco la masa del objeto, a los 7 segundos, 10 segundos, puedo decir con toda seguridad dónde está cayendo el objeto. Vale, ese es el paradigma antiguo de la física clásica determinista. Y cuando se llegó a observar que había partículas, subpartículas muy pequeñitas, que tenían un comportamiento caprichoso, ahí es donde hemos tenido que empezar a hacer un cambio de paradigma. Ya se empezó a principios del siglo XX. Es decir, había una especie de probabilidad. O sea, los electrones, los determinadas, esas partículas solamente se podía saber en qué punto estaban cuando se hacía ese acto de la medición. Es decir, cuando se ponía atención sobre esa circunstancia, esa actividad de la partícula. Es decir, que había un comportamiento un tanto caprichoso, probable, no necesario como era en la física de Newton. Esto abre un montón de posibilidades. Quiere decir que ahí fuera la física y los objetos y todo lo que me rodea no es tan seguro, predecible y necesario que funcione siempre de esa manera. Vale, en todo lo que hemos profundizado, Juan, ahora mismo podemos decir que tenemos claro, porque hay físicos fantásticos como Blasco Vedral de la Universidad de Oxford, un físico joven que dice que si queremos entender este universo tenemos que pensar en términos de que todo es información y que esa información es aprehensible, es decir, y es como es influenciable por el hecho de ser observada. Y claro, todo esto es un cambio total de paradigma, absoluto, porque se rompe
esa separación entre el sujeto que conoce, el observador, y el objeto, lo externo. A lo que hemos llegado en una palabra, que quiero ser muy accesible hablando, es que no hay separación entre el observador y el observado. Esta es la cuestión fundamental de donde hoy en día nos encontramos. Y esto tiene lectura y tiene consecuencias en la vida práctica, la vida humana. Sí, no has dicho casi nada, o sea, no hay separación entre lo observado y lo que observo, o sea, el observador y lo que observa. O sea, digámoslo así, si en mi vida, yo soy el observador, no hay ninguna distinción entre lo que observo y el observador. O sea, realmente todo lo que hay fuera es lo que viene de dentro. Eso no has dicho casi nada. Es una proyección, Sí. Es una proyección. Y este es el tema que nos toca ahora como humanidad, Juan. Nos toca asumir que todo eso de ahí fuera, ese aparente desaguisado, ese desastre o esa cantidad de conflictos, está siendo creado desde cada uno de, digamos, los emisores de información, de percepción, los proyectores. ¿Ok? Ok. Esto lo abriremos porque ya no se trata ni de buscar códigos penales más duros, de poner penas de muerte, de aumentar la altura de las murallas de los presidios, no es eso. No es eso. Se trata de comprender que todo lo que se muestra ahí fuera, en lo que llamamos exterior, nos está informando. Nos está informando, pero para que nos demos cuenta, no para que entremos en juicio y buscar acortar cabezas a ver a quién le echamos la culpa de eso. No, no, no. Nos está informando de que es una proyección de todo lo que vive actualmente. Y es más, en ese exterior, todo ese campo de información es un producto, en realidad, una consecuencia de todo lo que se ha vivido sobre la Tierra, la evolución de la vida sobre la Tierra. Es un estado de cosas que nos está invitando a que hagamos algo al respecto. Y es algo, desde luego, desde la consciencia, no desde el juicio. Es realmente apasionante, abre un campo completamente diferente. Desde luego eso no me lo enseñaron mis padres. Ellos me dieron con todo su amor todo lo que sabían, y quizá lanzo ahí un punto, quizá es la era también de la información, es la era de volver a actualizar nuestros sistemas informativos, porque lo que nos dieron nuestros padres realmente con todo su amor hoy está obsoleto. Caduco. Sí, claro, no sirve. Realmente, sinceramente, honestamente, yo sé que nos dieron lo mejor, pero hoy casi todo lo que ellos me enseñaron y lo que no me enseñaron porque no lo sabían está obsoleto, o sea, no sirve hoy casi para nada. Entonces, lo digo porque estamos tomando tú y yo aquí un café y charlando tranquilamente, pero esto lo va a ver muchísima gente y esto significa tener mucha responsabilidad con todo ello, ¿no? Entonces, yo animaría a la gente a que de verdad, por una vez por todas, entiendas que hay que coger una palabra y unirle otra que se le cayó no sé cuándo, pero que es importantísima, que es formarse continuamente. ¿Cierto? Sí, vamos a ver, y ya vamos a entrar en materia, Juan. Vamos a ver, lo más, desde aquí, ahora mismo me apetece compartir, es necesario el cambio de referentes, o sea, ese cambio de paradigma, cambio de referentes, para poder vivir este momento de la revelación, de comprender lo que somos, los seres humanos, la grandeza de ser humano. Entonces, no somos un cuerpo por ahí caminando y separados unos de otros y, bueno, cada uno con su pasado, sus circunstancias, sus penas, sus alegrías. No. A ver, sí, lo vivimos de esa manera, pero hay que decir, somos una singularidad. Cada ser humano es una singularidad, una entidad que en realidad es trinitaria. Y ahí luego voy a hablar de ello porque es un tema que me fascina. El misterio de la Santísima Trinidad, la Iglesia Católica no va desencaminada, lo que pasa es que nos lo han explicado mal. Los señores curas se han distorsionado un poco con cómo nos han contado esto. A mí me llamaba la atención ya que, fíjate, cuando era adolescente yo leí una obra de San Agustín, que era un filósofo, un padre de la Iglesia, y me llamaba muchísimo la atención que era eso de la Trinidad. Vale, eso, que ahora se ha puesto muy de moda con todo el tema del desdoblamiento del tiempo y de Garnier, de Jean-Pierre Garnier,
A mí me encanta, mucha gente me conoce por el desdoblamiento del tiempo, porque tiene mucha importancia en comprender lo que somos. Ese doble cuántico, ese yo cuántico que vive en el futuro, que tiene todas las respuestas, sería el Espíritu Santo. Entonces, algo importante es que, o sea, no hablamos de ninguna tontería. Se trata de abrir nuestras compuertas, expandir nuestra percepción para dar cabida a lo que realmente somos y empezar a experimentarlo, Juan. Entonces, vuelvo a decir, somos una entidad muy singular, somos una entidad sumamente sutil, funcionamos como campos de información, efectivamente, que también luego me gustaría profundizar un poquito en ello, y está en cada ser humano, está ese Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ese Hijo que es, como nos vivimos, ¿verdad?, en la materialidad con este cuerpo y con una determinada personalidad, el Hijo, en su experiencia física. El Padre, que sería su esencia, sería su origen, su divinidad, sería la parte perfecta, ¿verdad?, donde no hay ningún error de percepción. Y el Espíritu Santo es la tercera, sería esa potencialidad de ir constantemente desde el Hijo, desde la vivencia limitada, con mucha carga, con dolor, con sufrimiento, con mucha carencia, de poder ir al Padre, a dejar ahí un poco la distorsión o el error que hemos estado portando. Y ahí hay un cambio. Hay un cambio que además es así, es rápido y que se ha hablado de ese fenómeno de la transfiguración. La transfiguración. Y es, la alquimia da como efecto esa transfiguración. O sea, lo que yo era, de repente ha mutado en una nueva identidad, más coherente, que significa lo mismo que más amorosa, de más alta vibración, más cercano a mi verdad. ¿Sí? Todo lo que estamos experimentando nos está acercando más a nuestra verdadera naturaleza, a comprenderla e integrarla. Una pregunta. En honor a esta, yo le puse Neurociencia de los Milagros a este congreso y fue en honor al ser humano. ¿Podríamos decir ya con lo que sabe la ciencia, con lo que sabemos, que el ser humano es un verdadero milagro? Bueno, es que para eso, como antes de entrar a grabar, claro, el milagro es todo en referencia a lo que damos como posible, ¿de acuerdo? Es un milagro porque ¡oh!, es como sobrenatural. Entonces tenemos es todo relativo, si quieres, ¿de acuerdo? Pero sí, podríamos decir, conociendo lo que cada vez más, comprendiendo lo que somos un milagro. Somos un milagro y somos un potencial sobre la Tierra efectivamente de belleza. Traemos belleza para aportar. El fin de la vida, de una vida consciente, es aportar belleza al cuadro de la creación. Y esto lo conecto con lo de antes que conté. O sea, lo que tenemos ahí fuera, los conflictos, que si sale la extrema derecha, que salen los de la extrema no sé cuánto, que se ponen verdes, que se tiran bueno, todos los desastres echan la culpa a unos a otros, la corrupción, el déficit, la deuda pública, la carencia, los trabajos indignos, que los seres humanos tienen que pasar el día en trabajos que apenas les da para pagar sus gastos, etcétera, etcétera. Vale, todo ese plan que tenemos ahí delante nos está informando, si queremos recibir la información, y nos está pidiendo algo. Y es una acción creativa. O sea, una acción que no nace del condicionamiento, de la carencia, la limitación y lo de siempre, sino que nace de comprender quién soy, qué propósito tiene o qué función es la mía, y que a partir de eso, cada ser humano es una central de información, un emisor y receptor de información que puede disolver la pena, digamos, el mal, que sería la desviación, ¿no?, de la verdad, la ignorancia. Lo podemos disolver cada uno de nosotros en nuestro centro de inteligencia, que es el centro del corazón. La inteligencia del corazón, que es muy superior a la inteligencia de
racional. Yo lo llamo mente inferior, ¿vale? Entonces, nos está pidiendo la vida que por fin despertemos a esa realidad, a esa función. No va la cosa de que una ideología nos salve la vida, ninguna ideología política nos va a salvar de los problemas, ningún sistema nuevo económico va a solucionar los males del mundo, etcétera, etcétera. Ni subir las penas, ni poner la pena de muerte, olvídate. Está todo esto diseñado para que ahora, cada vez más personas, estamos comprendiendo, despertando y haciendo pues lo que hay que hacer, que es pues disolver el error, empezar a sacar juicio del mundo, porque, mira, un milagro, en realidad un milagro, Juan, un milagro es cada vez que una persona, en lugar de echar más juicio al mundo, condenar más, lo que hace es que libera, que saca juicio, que ama más. Eso es un milagro. Esa es la ciencia de los milagros. Sí, a la que yo siento que se llega a través de la comprensión, claro. O sea, yo entiendo que conocer es aprender, aprender es saber, saber es comprender y comprender es liberarse. ¿Liberarse de qué? De la ignorancia, liberarse del miedo, liberarse de todo lo que significa desconocer este mundo, despertar de alguna manera, ¿no? Como tú muy bien has dicho al principio, es llegar a la certeza. Y la certeza no es una creencia, no te obligas a pensar de una forma o de otra diferente, ¿no? La certeza es algo que es del presente, instantáneo. Nadie te tiene que decir ni nadie te tiene que convencer, tú simplemente lo tienes. Y eso solo lo aporta la comprensión. Entonces, te entiendo perfectamente. Además, entiendo la Trinidad porque yo lo he vivido algunas veces, que es el amor. Carmen y yo muchas veces lo hemos comentado y nos salió un día y lo apuntamos. Decía, el amor es el guía, la mente, el cerebro en acción, es la que construye y lo físico solo es un resultado. Nadie se pondría en un cine a pintar en la pantalla porque no le gusta la película. Te subirías arriba a cambiar la película. Y lo que tú decías al principio, este mundo requiere una alquimia mental, no una alquimia física, que quizá también la tenga, pero la alquimia mental es la que va a hacer un efecto enorme en el mundo físico. Entonces, claro, bueno, sí, claro, entonces, lo va a cambiar. Claro, entonces retirar los juicios, que es hacer una alquimia mental, empezar a cambiar tu forma de ser, va a ser genial y estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que por ahí van los tiros en este mundo. Fíjate, una de las primeras cosas que creo que todo ser humano, cuando comienzan este camino, ¿no?, de cambio de referentes, cambio de perspectiva, de despertar, es un cuestionamiento. O sea, el que nos empecemos a preguntar ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? O sea, que cada uno haga esa pregunta, ¿no? La de Who are you? Además, fíjate, es un acrónimo que en inglés es way, ¿eh? Si coges la primera palabra de cada una la primera letra de cada una de esas palabras, way. Ese es el camino. El camino es que nos cuestionemos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque cuando... Y en esto de la ley de atracción y de todos estos temas tan así, a veces que se mezclan mucho con la New Age, que si hay que vibrar alto, etcétera, etcétera. Vamos a ver, si intentamos atraer a nuestra vida cosas por el mero hecho de tener pues cosas bonitas, casas grandes, coches muy rápidos, es por mero capricho, eso así no funciona. Y además, si pretendo hacerlo desde mi vieja identidad, desde el viejo yo, desde el condicionamiento, o sea, esto hay que decirlo claro. Olvídate, ni decretos, ni pócimas mágicas, ni nada de nada. Y en este sentido, Juan, yo siempre aprovecho este tipo de cumbres, donde lo va a ver muchísimas personas, para aportar coherencia. Al menos la que siento que tengo que decir y que aportar, expresar. O sea, primero, llenarnos de información y así sin discernimiento ni nos ilumina ni nos cambia la percepción, no nos transforma, eso en primer lugar. Y luego, efectivamente, cuando hablamos de milagros, cuando hablamos de el poder de manifestación que tenemos, que es real, fíjate, ley de atracción, pero que en realidad es mejor decir ley de asunción, y es de asumir en mí, pues simplemente lo que soy, en lo que vibro.
Todo esto, para volver a incidir, si yo quiero un determinado resultado, o mi éxito, ¿qué es el éxito de cada persona? Pues es materializar sus sueños, sus anhelos, ¿verdad? Bueno, pues eso nos va a llevar por todo un potencial de conciencia. Es decir, que en sí tiene todo el propósito del mundo. Y el viejo yo, o sea, para llegar a ese punto tiene que haber una transformación, tiene que ocurrir esa alquimia interna y tengo que haber ido a una mejor versión de mí mismo. Y esto es fundamental, porque si mantenemos soterrados los miedos, las creencias limitadas y limitantes del mundo y de mí misma, si mantengo los mismos juicios, etcétera, o sea, olvídate que no va a funcionar la ley de atracción. Los milagros así no funcionan. Quería apuntar eso. Sí, no, yo de todas formas, como el mundo emocional es como el chocolate, cuando te metes te emplastiñas y luego no hay forma de salir de ahí de una forma decente. Entonces, a mí me gusta hacerlo más lo mismo que tú dices. Este mundo es matemático, o sea, las matemáticas parece que no tienen sentimientos. Este mundo es matemáticos y lo que de alguna forma entiendo que dices es que si tú haces lo que hacías antes, vas a tener lo que tenías antes. No pretendas hacer lo que hacías antes para tener otra cosa diferente. Para tener otra cosa diferente tendrías que cambiar los números para que sumasen diferente. O sea, tendrías que hacer un cambio en ti. Eso es lo que te referías, ¿verdad? Sí, y un poco incidir en que somos frecuencia y vibración. Entonces, la frecuencia que yo tengo, la vibración, depende de mi estado emocional. Y el estado emocional depende de qué mirada, qué pensamientos estoy teniendo acerca de mí y del mundo, de lo que me rodea. Así que los juicios me bajan los quilates, me bajan el valor de mí misma, en realidad. Si tengo pensamientos de que estoy en un territorio hostil, de que el mundo no tiene salvación, de que no se puede confiar en nadie, de que yo mismo soy un desastre o me hago juicios, esto me va a llevar a una pérdida de valor interno, a una vibración pobre, y por lo tanto a una realidad en consonancia. La ley del orden que se escucha por ahí, por muchos sitios, la ley del orden es de que primero hay que ser para hacer en consonancia y tener. Entonces, en esta sociedad de consumo, que estamos tan condicionados, nos han contado que lo importante es tener, y realmente no es así. O sea, tener es un efecto de ser y de hacer, ¿ok? Entonces, claro, el decirle a cada persona que además que es algo mutante, o sea, que lo que es esa persona, si empieza a trabajar en sí, es una entidad cuyo fin y objetivo es transformarse de manera paulatina. Lo dijo Heráclito, lo único constante es el cambio. Claro, y además cuanto más dejes de ser el viejo yo, más vas a ser tú mismo en realidad. Esto también es enorme. Por eso digo que yo pondría mucho el foco en todo el tema de la identidad. Dejar de sostener a la vieja identidad que traíamos creyendo ser eso, el personaje psicológico, todo lo que llamamos ego, esa programación que hemos creído ser durante tiempo con nombre y apellidos, y permitirnos pues ser esencialmente lo que somos, que es algo puro, algo que no hace juicio. ¿Qué ocurre en la vida práctica? Porque a mí me gusta mucho, Juan, bajar al terreno del día a día. Que sí, que yo habito, claro, en este cuerpo con memorias, en el cuerpo tenemos memorias cristalizadas, celulares, etcétera, ¿vale? Y que vamos a sentir miedos y vamos a tener juicios en algún momento acerca de, o sea, creencias limitantes acerca de lo que está ocurriendo, acerca del otro, de mi hermano, de mí. Esto es normal. Lo que ocurre es que en lugar de quedarme ahí parada y sosteniendo esto, pues lo que hago es percibir la experiencia desde otro punto de vista, comprendiendo que, vale, esto se está dando, imagínate un desencuentro, un conflicto determinado. En lugar de
vivirlo desde la separación y donde reaccionas si tienes un mal rollo, una emoción pues muy negativa o de baja frecuencia y echas toda la culpa de, de lo que ha ocurrido al otro, generalmente que es así, ¿verdad? Pues desde ahí, ¿qué hacemos? Pues que nos bloqueamos más y entramos en una especie de espiral, un bucle donde siempre no nos responsabilizamos y echamos culpas a lo externo, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de eso, hacer el conflicto funcional y ver que cuando tengo un desencuentro con alguien, me está informando la vida de algo, porque lo que ahí fuera se me está mostrando, en realidad hay algo aquí, en mí, en mi información, de lo que yo me tengo que ocupar. Entonces, ese juicio, ese dolor, lo que me está haciendo sufrir el desencuentro o el disgusto lo puedo transmutar, que es ahí a donde vamos. Ahí, en ese disgustillo o en ese gran dolor que estoy sintiendo, lo que puedo vivir desde mi personalidad como algo feo, en realidad es un potencial enorme para no huir de las emociones, digamos, negativas o feas, sino que puedo hacerme cargo de ellas, ocuparme y decir, ok, aquí hay una herida mía que vengo a ir cerrando. Entonces ahí me permito abrazar la experiencia, incluso el sentir, que puede ser incómodo, puedo entregarme a eso, vivirlo y soltarlo, hacer una entrega. Y ahí sí que es la pura alquimia, que es ese abrazar, es esa pura aceptación de la experiencia y esa entrega al espíritu, al Padre. Realmente fabuloso, maravilloso, me encanta. Me encanta porque es muy claro, ¿no? De hecho, lo que he podido percibir es que, en dos palabras muy sencillo, es lo primero desaprender lo aprendido, porque nos sirve para redescubrir lo que hay. ¿Es así? Sí, 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 es desaprender porque la mente condicionada, la mente inferior, que es esa pequeña mirada que tenemos así como con las orejeras del burro, ¿vale? Nos lleva siempre a juicio de todo lo que es un disgusto, un conflicto, ¿vale? En cuanto tenemos un conflicto, ahí hay algo que tenemos que abrir la atención a ver qué me quiere decir la vida. Vale, si estoy como el burro con las orejeras, o sea, más dormida que ni sé, que es como hemos estado durante tanto tiempo, desde el puro ego, ¿verdad? Y la separación, solamente voy a sacar conclusiones, ya sabes, las de los sentidos. Pues que mi vecina, menuda mala persona, porque fíjate lo que ha dicho de mí, lo que me ha hecho, lo que blu, 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 blu. Mi pareja, si me ha sido infiel o me ha sido desleal, saco conclusiones y vaya esto, vaya lo otro, le critico, me pongo fatal, le odio, bueno, en fin. Esto es lo que trae al mundo como está ahora mismo, desde mucho tiempo atrás. Entonces, ¿por qué? Pues porque nadie nos ha explicado el funcionamiento del mundo. Este funcionamiento del universo, nada más que ha sido recogido por pequeños grupos de iniciados, por ejemplo, los de Hermes Trismegisto, todos estos grupos de templarios, de Rosacruz, es decir, escuelas iniciáticas muy, muy pequeñas y de gente pues muy trabajada. El resto de la humanidad se ha quedado en un estado animalesco. Y ahora que estamos viviendo como dice Garnier, el cierre de los tiempos, ¿ok? Es donde tenemos la asignatura pendiente de comprender quiénes somos y qué pintamos aquí, qué hacemos. Entonces, esta es la cuestión. Estamos en un momento vital donde tenemos que hacer una elevación colectiva. Sí, quizá como dicen los mayas, o decían los mayas, estamos sí en un fin, que la gente decía, el fin del mundo, no. Estamos en un fin de una etapa, pero a la vez montándose con el principio de otra. Y entonces quizá el no soltar esa etapa y acogerse a la nueva es lo que está trayendo tanta tensión, me refiero. Porque si realmente es un soltar todo lo que ya sabíamos o nos habían enseñado porque no vale para nada, o para poco, y acoger lo nuevo. Y en lo nuevo yo descubro en un cierto momento que, ¿cómo le voy a echar o sea, me veo dentro de un teatro, si me permites, Francis, me veo dentro de un teatro o de una obra en el que yo soy el director. Entonces yo manejo a todos los actores a mi gusto para que
¿Para qué? Para que me enseñen y salga una obra preciosa. Entonces, si yo le digo a un actor, muévete hacia aquí, haz esto y lo otro, háblame de esta forma y de esta manera, será porque yo se lo he dicho y quiero aprender, ¿no? No tiene sentido echarle la culpa a los demás, cuando realmente lo que vienen es a darte valor. Es así como deberíamos de verlo. Sí, son todos los que nos rodean en realidad, hasta los más antipáticos, aparentemente antipáticos, bueno, nos traen información, nos traen algo, un mensaje. Entonces tenemos que aprender a entrenar, a tener entrenada nuestra atención, a escuchar nuestro cuerpo y algo importante, que tampoco me lo quiero dejar en el tintero, todo lo que sucede en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, todo tiene propósito. Por muy rocambolesco que parezca, por muy rebuscado y hasta por muy desastroso. Entonces, cuando dejamos de estar peleándonos con lo que está ocurriendo, sea lo que sea, y empiezo a transitarlo desde ese punto, digamos, de neutralidad y de una cierta aceptación, vuelvo a decir, aunque me esté pesando, aunque me esté revolviendo emocionalmente, tengo una tecnología que ya estoy aprendiendo a manejar, que es ese entregarme a la vivencia, experimentar y soltar esa derivación o entrega a nuestra divinidad, al Padre, y de esa manera vamos a dejar de estar todo el rato enfadados con la vida y con miedo también. Porque en los ambientes estos espirituales demasiadas veces estamos, o sea, yo lo veo, ¿no? En preguntas que me hacen muchas veces en las redes sociales, y lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, y lo esto y lo otro, y ¿por qué? Fíjate, si estoy ahora en el camino de conciencia, me pasa ahora esto, que se me puso aquello, me echaron del trabajo, bla, bla, bla. Vale, lo que ocurre tiene sentido y está especialmente diseñado para ti. Aunque te rompas una pierna, aunque te despidan, aunque te deje tu novia o aunque se te muera un ser querido. ¿De acuerdo? Entonces, esto que vuelvo a insistir es porque necesitamos tener esos referentes correctos, ¿verdad? Para manejar un poquito, moldear, aprender a moldear nuestra realidad con conciencia y luego establecer, vuelvo a decir, esa determinación, un compromiso conmigo y con la vida, un responsabilizarme de mi vida, un también estar y caminar con discernimiento, con escucha interna, porque tenemos dentro nuestro, tenemos una inteligencia impresionante que nada más que tenemos que aprender a escuchar, Juan. Entonces, en lugar de estar llevados y traídos por tantos centros de información, porque ahora hay tanta información que podemos llegar a estar locos, necesitamos saber filtrar lo que es importante, lo que realmente me resuena a mí, y no ir corriendo a una cosa, corriendo a otra. Y si hablamos en estos ambientes del desarrollo personal y de la espiritualidad, el llenarme de seminarios y de esa cultura general, digamos, de espiritual, yo veo que no ayuda. No nos ayuda porque nos llenamos de información que tampoco nos sirve. Sí, te entiendo perfectamente porque yo también creo eso concretamente. A veces he pensado, no importa leerse 500 libros o 1000, lo que importa es leerte uno y ponerlo en práctica, porque el otro no te lo vas a llevar. Lo que te vas a llevar son las experiencias, no la memoria se queda aquí. Entonces, me parece realmente... porque hay mucha gente que se le llena la boca diciendo, es que me he leído no sé cuántos libros y eso ya me da un caché de saber. No te da ningún caché de saber, eres la biblioteca ambulante más grande que he conocido yo en la vida, sin más, mientras no lo pongas en práctica, ¿no? Entonces, y otra cosa que me ha llamado la atención, que me ha clarificado mucho una cosa es, o sea, no es realmente importante lo que sucede, sino como tú te lo tomas. Que es lo que estabas hablando de la vida nos va a dar, pero nosotros tenemos que aprender a tomarlo. Y que todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Claro. Que lo único que sucede es que quizá yo todavía no he llegado a la comprensión de ese porqué, pero que tiene una razón, tiene un porqué y es en beneficio tuyo, aunque no lo entiendas en el momento, eso yo lo tengo clarísimo. Sí, es que eso nos va a permitir dejar de estar peleando con la vida y entrando en juicio con nosotros mismos o con otros, ¿no? En un estado de estrés. Para esta alquimia, esta comprensión,
esta transformación de cómo percibimos la vida, el mundo, a nosotros mismos, el perdón es fundamental. El perdón es, fíjate, cuando realmente conectas con el perdón, te das cuenta de que ni siquiera hay nada que perdonar, que todo ha sido una puesta en escena para un descubrimiento de quién soy, por medio de quién no soy. Ejemplo que quiero poner. Si has tenido unos padres que no te dieron amor, que te has sentido desde niño abandonada, abandonado, si has vivido, yo qué sé, pues una familia, ya te digo, desestructurada, donde había carencia, donde había, pues a lo mejor una cierta brutalidad, ese tipo de cosas que por ahí, pues efectivamente vemos que ocurren. Todos en nuestra infancia, yo misma, he vivido situaciones que tampoco me gustaban. Es decir, mi madre estaba presente, pero era una persona que como tenía bastante daño interno, herida interna, era como si emocionalmente estuviera ausente. Con lo cual, yo desde niña viví un cierto, digamos, abandono. Entonces, y pongo este ejemplo para darnos cuenta de que como todo es polar, nos hemos experimentado en lo que no somos, en ese sufrimiento o en esa herida, lo que fuera, el trauma, para después llegar a darme cuenta de lo que sí soy, despertar en lo que realmente soy. Experimentamos el no ser, que es sufrimiento, separación, carencia, desamor, todo esto, para en un momento determinado decir, wow, pero si yo no soy eso, yo soy esto. Y esto es inquebrantable. Fíjate, Juan, el ejemplo de la flor de loto, que es en Oriente simboliza la pureza, simboliza el despertar de la conciencia. ¿Por qué se utiliza la flor de loto? Pues porque florece en mitad del cieno, en los pantanos así de aguas estancadas, y es como ese ejemplo. ¿Puede florecer el amor en mitad del miedo? ¿Puede florecer el amor en mitad del caos y del olvido de sí mismo? Es la gran pregunta que tiene esta creación. Y la respuesta contundente es sí, puede florecer y de hecho florece. Porque nunca podemos dejar de ser lo que somos. Por muchas capas de inconsciencia que tengamos encima, no podemos dejar de ser lo que somos. Y somos esa luz, y somos ese amor, y somos esa divinidad, ese absoluto. No hay palabras para definir lo que es nuestra esencia. ¿Ok? Sí, yo lo más cercano que he visto, que así en lenguaje coloquial, es que somos un ser extraordinario con potenciales ilimitados, capaces de hacer lo que nos plazca. De hecho, yo estoy convencido que lo estamos haciendo, y porque quizá para mí el libre albedrío significa que tú eres el dueño de tu vida siempre. Otra cosa es que seas consciente de que lo eres o que no lo seas, pero tu vida ha dependido de ti siempre y lo has hecho a tu manera siempre. Entonces yo siempre digo, oye, ¿cómo voy a enseñarle yo nada a nadie? Yo puedo orientar, pero ¿cómo le voy a enseñar a una persona que ya está creando su vida a cómo la tiene que crear? Lo puedo orientar, lo puedo decirle, oye, ¿quieres que lo hagamos de forma consciente? ¿Te sirve el que podamos? Pero ese es eso es quizá una de las trabas que más encuentro yo con ciertas personas, que es que parece que la ley de atracción funciona hoy y mañana no. No, si te tiras o caes de un piso 16, la ley de atracción me afecta igual a mí, que sea una mala persona, o a otro que sea una buena persona. Los dos vamos a acabar en el mismo sitio y en el mismo momento. O sea que me ha parecido fantástico tu explicación, y me encanta el que recalques para la gente que lo entiende, porque hay muchas personas que se sienten incapaces de hacer nada. Y quizá me viene un comentario que una vez leí en algún libro que decía, si te crees que eres un idiota como si te crees que eres un genio, en los dos casos tienes razón. Y ahí está la esencia, esa es la esencia de verdad. Somos libres para elegir lo que queramos. Y me encanta que hayas nombrado que somos seres increíbles, con una divinidad increíble, y que eso, a ver si hay cala ya en la gente, porque realmente ese es el tema. Estamos frenados quizá porque en un momento dado no nos lo acabamos de creer. Me ha parecido fantástica tu explicación, y me encanta que lo hayas hecho y lo hayas compartido aquí con la gente. Y
Bueno, no estamos llegando al final porque hay muchas más cosas de las que comentar, pero siempre viene ahora el tema, bueno, ya está, ahora casi ya sé quizá por dónde puedo coger el gato, pero ¿y qué hago? Bueno, pues yo digo que esa determinación, hay que hacer o tomar una decisión. Cada persona que quiera crecer, que quiera transformarse, ¿vale? Tiene que tomar una decisión y ya digo que responsabilizarse. Entonces, a partir de ese instante, yo voy a darme cuenta, si hablo desde esa persona que tomó esa decisión, de que mi vida es cuestión mía. Sé que todo lo que pasa en mi vida habla de mí. Cuando vienen fricciones, curvas, baches, lo que sea, ¿verdad? Voy a ver qué me está transmitiendo, de qué me tengo que ocupar. Y no hay que romperse mucho la cabeza. Lo que estás sintiendo, pensamiento, juicios, cosas que te dan vuelta, estados emocionales que se derivan de esos juicios o de esos pensamientos. Hablamos de momentos conflictivos o duros en la vida. Ahí es donde puedo entrar con la transmutación, con la alquimia. Ahí es donde puedo, en lugar de seguir en el bucle de, uy, me viene el miedo, ¿y qué voy a hacer? Sota, caballo y rey, es lo que hay, buscar a quién le echo la culpa, que eso es lo que hemos hecho hasta ahora, vuelvo a decir, es decir, wow, qué oportunidad me está ofreciendo la vida para ir a otro nivel. Sé que toda esta tentación de creerme esa película de terror o esa pequeña versión de mí mismo, de ser a lo mejor pues un desastre, de tener mala suerte, de ser carente, de no ser amado, lo que venga, ¿vale? Es como gracias por esta vivencia, pero yo no lo valido, no lo sostengo. O sea, sé que no soy eso. Y no soy alguien separado de mi hermano, del otro, del prójimo. No soy separado de nada en realidad. Está todo unido. Y cuando dejo de validar la separación y dejo de validar, pues lo que digo, el juicio, el mal rollo, todo esto, y transito por mi experiencia, sea la que sea, desde ese punto cero, mirar la cruz, la famosa cruz, yo digo siempre, no es que nos hable de la pasión de Jesús ahí. No. En realidad, en muchas culturas iniciáticas, la cruz es el encuentro entre lo lineal y lo eterno. Entre el tiempo, digamos, el terrenal y el tiempo eterno. Y ahí, en cada instante, tenemos la posibilidad de elegir confianza, amor o miedo y separación. En cada instante. Y esto es un transitar la vida desde estos referentes. Nadie dice que sea una tarea tan, así como, vamos, quiero decir, tan a veces fácil, porque vienen vivencias de lo más diversas, pero debemos de comprender que es de lo que nos tenemos que ocupar. Es decir, que traemos una mochila con tareas pendientes y que cuando vivimos esos momentos de vida, con potenciales de conciencia, que yo los llamo así, potenciales, da igual que sea una enfermedad, que sea un duelo o que sea cualquier vivencia de ese tipo. Es un potencial de conciencia, está aquí para expandirme. Así es como me hablo. Entonces, transitarlo con confianza. Ahí lo conectamos con esa famosa fe. La fe no es un dogma, creer en dogmas externos establecidos por unas autoridades eclesiásticas, nada que ver, no tiene nada que ver. La fe es la certeza de saber quién soy, de estar en mí, de tener esa referencia interna, esa escucha donde efectivamente me siento en mi centro. Y cuando transitamos así por la vida, efectivamente todo es posible. Todo es posible. Los miedos se transmutan, conquistamos nuestra libertad, alcanzamos nuestros sueños y llegamos a una vida verdaderamente exitosa. Juan, es lo que estamos ahora mismo compartiendo. A ver si he entendido bien, más que nada por recapitular un poquito. Estás diciendo que solo hay un momento, y nos lo han representado muchas culturas ancestrales, para hacer
que es el momento presente. No existe ni el pasado ni el futuro, realmente solo existe el momento presente. ¿Es así? Es así, es la intersección en realidad entre ese tiempo lineal y ese tiempo eterno. Ese instante presente tiene todos los potenciales. El futuro, fíjate, hay culturas, Juan, que ponen el futuro, ponen el futuro, depende de en qué lugar. Tú, por ejemplo, si cierras los ojos, parece que el futuro está lo que es por venir. Y hay culturas que ponen el futuro detrás y el pasado delante. ¿Ok? Es decir, el futuro, en realidad, ya, esto del tiempo a mí me encanta, ¿eh? Es que me fascina. El futuro es anterior al pasado. Toma ya. El futuro es anterior al pasado. Y voy a hacer una explicación así un poco rápida. O sea, en un principio era el uno, era ese origen y nada más, o sea, antes de la creación. Se abrió la creación, ¡chaf!, como ese Big Bang, ese espacio-tiempo que se abrió, esto es una recreación, ¿eh? Ese espacio-tiempo, ¡plá!, y empezó a haber una evolución de la vida, del ser, experimentándose desde el no ser. Entonces se han ido creando una serie de vivencias, de supervivencia, donde hemos muchas veces estado en situaciones de peligro, de buscar protección, de vivir el miedo, y todo eso ha quedado como un pasado, como digamos, como todo lo que ha quedado cristalizado en nosotros, en defensa de la vida, ¿vale? Como pasado. Ese, digamos que sería el miedo que nos tiene ahí, es instrumental. Pero, vuelvo a decir, el futuro, que es el ser, que es lo perfecto, es la unidad, es lo que realmente soy, si vamos al origen de la creación, es anterior a la separación, anterior a que se abriera el tiempo. Entonces, el futuro, que es el ser, es la unidad, siempre ha sido, es y será. Es decir, el ser, la verdad, ha sido y será, todo en uno. Entonces, es muy importante dejar de validar la separación, el miedo y el pasado, porque aunque está ahí como un potencial de conciencia para hacernos crecer, no está para que lo sigamos validando como una forma limitativa de ser. No sé si yo me he explicado con todo esto que quería transmitir. Sí, yo creo, por lo menos yo lo he entendido así, para mí ha sido muy claro. Primero fue el ser, entonces luego surgió un olvido de ese ser, pero para volver otra vez al ser que está antes del olvido de ese ser. Entonces, eso es. Lo he entendido perfectamente. Muy bien sintetizado, Juan. Sí, sí. Muy bien sintetizado. Entonces, cuando nos ponemos en punto cero, cuando estamos realmente presentes, en esa presencia nuestra, y dejamos de validar el pasado, el miedo, el condicionamiento mental, todo eso que nos viene como miedos inconscientes, ¿vale? Lo que permitimos es que actualizar información que nos viene del futuro. De eso se habla en el desdoblamiento. Ese doble, ese Espíritu Santo al fin y al cabo, lo que trae es una nueva información, que es la del ser. Es una actualización de mi información, aquí y ahora. Que no puede entrar si tú no sueltas la anterior. Efectivamente, muy agudo, así es. No hay espacio si yo estoy agarrado y aferrado a una percepción limitada y limitante basada en mi pasado. Eso es muy bien apuntado, muy bien apuntado. Muchas gracias, Francis. Yo creo que ha quedado muy claro y la gente lo habrá entendido perfectamente. Y bueno, estamos llegando un poco al final, no quiero cansarte tampoco, llevamos ya un buen rato y la verdad es que yo estoy encantado, me lo estoy pasando fenomenal. ¿Hay algo importante que quieras que la gente tenga en cuenta, que tenga presente? Bueno, vuelvo a insistir en tener la confianza de que todo lo que sucede en nuestra vida tiene propósito y sentido. Dejemos de pelear y de gastar energía. De que el cambio es natural y que cuando nos permitimos actuar a pesar del miedo, estamos siendo uno con la vida y con nuestro propósito. Eso me gustaría mucho que quedara ahí como resonando, ¿de acuerdo? Y que todo el mundo tiene miedo. Todos estamos configurados con ese miedo que es instrumental. Lo que ocurre es que para que los milagros se conviertan en mis logros y en tus logros, ¿vale? Tenemos que permitirlo.
confiar, actuar a pesar del miedo y desde luego y siempre practicar esta alquimia interna de la que hemos hablado hoy. Tiene muchísimo que ver el dejar de hacerme juicio, el dejar de seguir condenándome, criticándome, considerándome una pobre persona, una víctima, y también condenando al mundo y al prójimo, ¿no? Todo esto lo quería hacer como un poquito resumen. Juan, también decir que me gustaría mucho, si es posible, preparar un podcast que enviaría como regalo para todas las personas, suscriptores que vengan al evento y que lo puedan tener pues, en su teléfono o en su ordenador, y puedan escucharlo para, bueno, pues un poco para integrar toda estos referentes, esta información que nos va a acercar pues a nuestros mayores potenciales. ¿Qué te parece si preparamos un podcast? Me parece fantástico, además eternamente agradecido porque lo hagas sobre todo para los oyentes, para los que asistan, y hay que ver cuando dos están sincronizados, surge algo. Os puedo asegurar que esto no estaba en absoluto preparado. Yo se lo iba a pedir después si ella quería hacer algún regalo a la audiencia y mira por dónde salió solo. Me parece fantástico. Estoy muy agradecido a que lo hagas y por mí fantástico. O sea, yo encantado porque de lo que se trata es de que el mensaje llegue y cuanto antes mejor y que la gente se dé cuenta que eres un ser extraordinario, pero que además tienes que fundamentar la fe en ti en base a la confianza, al amor por ti mismo. No una fe por poder, por fuerza, no. Tiene que ser una fe fundamentada en la confianza, en el amor por uno mismo. ¿Es así, Francis? Sí, por uno mismo y profundizando en quién soy, en efectivamente conectar con mi auténtica identidad, con mi singularidad. Cada ser humano traemos dones y talentos para compartir con el mundo y debemos de aprender a respetar, por ejemplo, a los niños, darles una educación que sea respetuosa con su particularidad, ¿vale? Para que realmente la humanidad sea un jardín de bellas flores, valga la metáfora, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, que esto, por favor, yo te felicito, Juan, por esta idea, por este evento que yo sé que haces con mucho cariño y que, bueno, que esto sea un compartir. Que esto sea un compartir con tu hermano, con tu primo, con la vecina, con tu amiga, ¿de acuerdo? Porque somos la luz del mundo. Las personas que tenemos ya un cierto despertar y una comprensión de nosotros mismos y de nuestro propósito, somos la luz del mundo. Sí, estoy de acuerdo contigo y lo entiendo perfectamente. Somos el que pasó por delante y entonces puede indicar por dónde hay que seguir porque ya has pasado por delante. Encantado de tenerte aquí, Francis. Tú lo sabes, que te lo he comentado, que para mí ha sido fantástico que estés. Y ya para finalizar, si te queda alguna idea, algún mensaje, algo breve, porque voy a tener que despedirnos. Pues muy bien. Nada, está muy cómoda, Juan, ha sido muy grato. Lo dicho, prepararé con mucho cariño ese podcast, ¿de acuerdo? Y bueno, recordar a cada uno de vosotros, de los que vayáis a escuchar esta conferencia, que efectivamente en ti habita el absoluto. Los orientales lo llamaron el Tao. Ese absoluto no tiene puertas, déjalo ser. Conecta con ello, date la oportunidad y sobre todo florece. Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Gracias por dejar que hable tu corazón y escuchar a Francis porque ha dicho una verdad como un templo. Seguirla, escuchar integrar lo que ha dicho, que es más que escuchar. Y ahora simplemente me queda despedirme de ti, Francis. Ha sido un verdadero placer y un honor el tenerte aquí. Y quiero informaros de que todo lo que es referente a Francis lo encontraréis justo debajo de este vídeo, todo lo personal, dentro de su página
web del evento dentro de la página del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Y como os comento, aquí debajo del vídeo encontraréis sus links, toda la evolución que ella ha hecho, podéis encontrar información, podéis comunicaros con ella, hacerle algún comentario y seguirla. Y dicho esto, os doy las gracias a todos por estar con nosotros y os animo a recordar siempre que no hay ninguna obligación cuando hemos venido a este mundo, siento yo. Y si la hubiese, seguramente sería que seas muy feliz. Feliz y divertida vida, os espero en la próxima conferencia. Un abrazo. Gracias, Francis.